Caballeros, hombre, varón, señor, por favor, necesitan tocarse. Bueno. Y con un poco más de cuidado, la zona de la entrepierna. La salud testicular es un componente esencial para el bienestar masculino. Sin embargo, es un tema que simplemente no se platica, o que puedes estar con una idea, pero no una idea concreta de qué es lo que realmente está sucediendo. Y por eso sigue siendo un tema rodeado de diagnósticos tardíos y muchos estigmas. Noviembre es el mes de la conciencia sobre la salud masculina. Y si quieres conocer un poco más sobre testosterona, disfunción eréctil, torsión testicular e incluso el famoso ayuno de dopamina y por qué esto se ha vuelto tan relevante, ya tienes varios videos sobre el tema que son aquí o en los demás perfiles que tengo. Pero el día de hoy quiero hablarte de una pequeña parte de tu cuerpo que sí es muy importante. Pero antes de seguir platicándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, tócate los testículos. Nada más antes de iniciar, como en cualquiera de mis videos, y recordate que acá abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gusta este video o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y sobre todo, si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero lo más importante, si tú consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Para este video vamos a tomar 5 temas en específico, en donde la intención está en que tú los conozcas, porque cualquier médico te puede decir es una torsión testicular, es una epididimitis, es una hidrocele, pero lo importante es que tú los identifiques para que tú puedas acudir al médico y poder tomar las acciones necesarias antes de que la cosa se ponga muy fea. Así que realmente este video está completamente hecho para ti. Y mira, con esto la intención es darte una super clase de anatomía testicular porque bueno, es un problema y aparte es mucho tiempo, pero lo que debes conocer es que el testículo va a ser uno de los órganos importantes, el cual obviamente tiene arterias, tiene venas, tiene nervios, está cubiertos por algunos músculos como puede ser el famoso músculo cremaster, y con todo esto hay una pequeña parte arribita del testículo conocida como el epidídimo. Por esa parte vamos a empezar, porque estoy muy seguro que quizá 1 o 2 veces en tu vida has llegado a escuchar la palabra epididimitis. Te reto que la digas 3 veces seguidas sin trabarte. El epidídimo es un tubo estrecho y alargado que se encuentra en la parte posterior de cada testículo y cumple 3 funciones vitales en el sistema reproductor. El primero es la maduración de los espermatozoides. Cuando los espermas salen de los testículos, son inmaduros e incapaces de moverse o fertilizar un óvulo. Durante su viaje a través del epidídimo, que tarda alrededor de 10 o 14 días, adquieren la capacidad de nadar, o sea, la motilidad, y de fertilizar. La segunda función es el almacenamiento. Sirve como un depósito donde los espermatozoides maduros se guardan hasta el momento de liberarse. Y finalmente, el transporte, ya que durante la excitación, las contracciones musculares del epidídimo impulsan los espermas hacia el conducto deferente. Porque recuerda, los espermatozoides se hacen en el testículo, pero no se guardan en el testículo. Porque bueno, es algo muy frecuente. Lo primero que debes conocer sobre la epididimitis es que es una infección. La epididimitis es la inflamación del epidídimo. Y este puede ser principalmente, te digo, de origen infeccioso, pero hay una gran distinción porque esto puede aparecer tanto de 15 a 35 años como en mayores de 35 años. Y aunque las bacterias no tienen tal cual una edad y bueno, pueden afectar en cualquiera de las 2 áreas, hay 2 divisiones que debes conocer: menores de 35 y mayores de 35. En menores de 35 años, las infecciones de transmisión sexual son las más frecuentes, principalmente la clamidia y la gonorrea. Mientras que en mayores de 35 años se debe más a bacterias urinarias por el reflujo o manipulación urológica, como puede ser la E. coli y la Klebsiella. Es muy importante que ubiques la epididimitis porque es la principal causa de dolor testicular en el varón. Este le va a ocurrir a 1 de cada 1000 personas. Los factores de riesgo son muy clásicos porque al ser una enfermedad la cual sí puede desencadenarse por agentes de transmisión, la principal causa de que te pueda dar una epididimitis es no utilizar protección. Los factores de riesgo para menores de 35 años es la actividad con la pareja sin protección o tener alguna enfermedad de transmisión previa, mientras que en mayores de 35 ya entramos en cuestiones más orgánicas, como puede ser la hipertrofia prostática, alguna instrumentación urinaria o en todo caso el reflujo urinario o malformaciones. Algo que va a ser muy importante cuando hablamos de dolores testiculares es cómo ocurre. ¿Cuándo apareció? ¿Qué otros síntomas lo acompañan? Porque si te diste un golpe, la cosa es muy sencilla. Pero si no te has dado ningún golpe, el dolor empezó como algo chiquito y luego se fue agrandando, y a todo esto que tengas fiebre, son cosas para investigarle más. Al hablar de la epididimitis, lo primero es decir que es un dolor progresivo. Empieza con una pequeña molestia. A todo esto, cuando tú te llegues a tocar, te vas a dar cuenta que hay algo un poco más inflamado que quizá nunca te había tocado. Eso es el famoso epidídimo. A eso también que puede haber un cambio de coloración, que se ponga un color rojito y que también se siente un poco más caliente de lo habitual.
Con esto podemos hablar de lo que es la fiebre. Ahora, al hablar de clamidia y gonorrea, sí nos podemos dar cuenta a través de algún tipo de fluidos. A través de la uretra se puede dar algunos fluidos que son como verduzcos, así como que se ven medio raros, como que no son normales. Y al ser una infección, afortunadamente hasta el día de hoy sí tenemos tratamiento contra la gonorrea y la clamidia. Aunque te advierto, la gonorrea se está volviendo una de las principales bacterias multiresistentes, que bueno, quizá más adelante hablemos más específico de la gonorrea, pero sí hay tratamiento. Y pues, sencillo. El diagnóstico no es nada del otro mundo. Es la clínica más la exploración física. A eso también un urocultivo y un examen general de orina. Y algo que quizás sea muy importante es el ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler lo vas a escuchar mucho durante este video y en palabras muy sencillas, un ultrasonido te permite ver cosas. Es un método de estudio de imagen. Pero cuando decimos Doppler, se refiere a que también vamos a poder observar el flujo sanguíneo a través de la pantalla. En este caso, es muy importante ver el flujo sanguíneo porque tenemos que hacer la distinción con una torsión testicular. Así que si te llegan a hacer un ultrasonido Doppler, es nada más para confirmar que en efecto, el flujo sanguíneo va a estar aumentado en la región del epidídimo y con eso, más el cultivo, más la clínica, es una epididimitis. Y tú te preguntarás, ¿qué es lo peor que puede pasar si no se trata? ¿No se quita solo? Déjame decirte que sí hay consecuencias muy severas de no tratar una epididimitis, que aunque suene la cosa más sencilla del mundo como te lo acabo de platicar, hay muchas personas que lo dejan pasar y dicen, es un dolor normal. Ningún dolor va a ser normal. Las principales complicaciones de una epididimitis pueden ir desde que la extensión llega a todo el testículo. A eso se le conoce como la epididimo-orquitis, que ahorita hablaremos más de la orquitis. También, si no se llega a tratar, esto llega a un absceso escrotal. Puede incluso llegar a la infertilidad por el daño obstructivo en el epidídimo y en el peor de los casos incluso puede llegar a sepsis, dolor crónico escrotal o la atrofia testicular. Si te das cuenta, hablar de epididimitis sí es sencillo, pero no es algo que debas tomar a la ligera. Y ahorita te acabo de decir otra palabra que quizá nunca hayas escuchado. Orquitis. ¿Qué es eso? La orquitis, en palabras muy generales, es la inflamación del testículo. Casi siempre puede ser de origen infeccioso o de origen autoinmune, y este puede ser aislado o asociado a la epididimitis. Ahorita cuando hablábamos de la epididimitis, hablábamos específicamente del epidídimo, pero la orquitis es que ya estamos involucrando a todo lo que conlleva el testículo. Como punto importante, cuando tienes epididimitis te duele un punto de la zona testicular. Cuando tienes orquitis, te duele todo. La etiología puede ser tanto viral como bacteriana o en casos muy raros puede ser autoinmune. Pero cuando hablamos de las virales, hablamos de la famosísima parotiditis, también conocida como las paperas, que es la causa principal. Y al hablar de bacteriana, pueden ser muy similares a la epididimitis. La orquitis ocurre en 20 al 30% de los hombres postpúberes, con paperas sin vacuna. Ahora, con la vacunación contra la parotiditis y todo lo relacionado, ha disminuido mucho que sea una orquitis pura. Pero recuerda, la epididimitis puede llevar también a la orquitis si se combinan. Así que es importante que la conozcas. Sí, si tienes la vacuna de las paperas o de la parotiditis, como le quieras decir, estás libre por ese lado, pero no estás cubierto contra lo que puede causar la epididimitis. Curioso. ¿Y qué se siente? Es muy específico. Es un dolor testicular súbito, de la nada aparece, sí es bastante molesto, pero viene acompañado de fiebre y malestar general, como pueden ser dolores musculares, dolor de cabeza, y a todo esto hay una sensibilidad testicular bastante aumentada. Literal, en el momento en el cual tú llegas a tocar poquito esa zona, va a doler. El diagnóstico es muy similar a la epididimitis. Es la clínica más quizá la serología para el cultivo del virus, más el ultrasonido Doppler. Y el tratamiento depende de la causa. Porque recuerda, los antibióticos son contra bacterias, pero tienes que saber qué bacteria es o cuál es la más frecuente para poder dar un correcto antibiótico y evitar la resistencia. De aquí hablamos otra vez de la famosa gonorrea y una de las causas por las cuales es una de las bacterias más multiresistentes que existen, pero no te me espantes que vamos a llegar a esa parte. Si la enfermedad es viral, es un soporte. Este puede ser con AINES, reposo y elevación del saco escrotal. Pero si es bacteriano, vamos a tener que dar el antibiótico según el germen. Y en casos muy complicados, como puede ser a través de los procesos autoinmunes, el manejo ya es por el urólogo. Estas son, en palabras muy generales, las dos infecciones más frecuentes, epididimitis y la orquitis, porque van de la mano. Y son infecciones las cuales, si te diste cuenta, hay un dolor, hay una molestia, pero hay fiebre. Y eso nos habla de un compromiso sistémico. Pero ¿qué tal si no hay dolor, pero se agrandan y se siente como si incluso tocaras un globo con agua? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se drena? Pero antes de que tomes una aguja y se te ocurra drenar algo que quizá pueda ser líquido antes de que sea otra cosa, tienes que conocer lo que es la famosa hidrocele. Y es una de las palabras más buscadas en redes sociales hablando de salud testicular, la famosísima hidrocele.
¿Qué es eso? La hidrocele es una colección de líquido en el espacio entre las capas parietales y viscerales de la túnica vaginal del testículo. Esta puede ser unilateral, que es la más frecuente, o en casos un poco más complicados, bilateral. Fuera de chiste, cuando tú veas una hidrocele o sientas una hidrocele, es un globo con agua. Es la manera más sencilla de explicar. Pero el por qué llega a ocurrir va a depender de la edad de la persona, ya que la causa sí difiere significativamente según la edad del paciente. La hidrocele comunicante, que es la principal en pediatría, ocurre por una conexión que se queda abierta entre la cavidad abdominal y el escroto, permitiendo que el líquido peritoneal fluya hacia esa zona. Pero la hidrocele no comunicante, principalmente en adultos, ocurre por un desequilibrio entre la producción y la reabsorción del líquido dentro de la túnica vaginal testicular. Las causas más frecuentes pueden ser la principal, idiopática, la causa más frecuente y sin una razón clara. Pero la secundaria ya puede ser por inflamación o infección, como puede ser por una orquitis o una epididimitis. También esto puede ocurrir por un trauma testicular, por tumores testiculares o incluso por razones postquirúrgicas, como puede ser después de una reparación de hernia inguinal o varicocelectomía. Ahora te das cuenta por qué te necesitamos hablar de epididimitis, orquitis y ahora hidrocele. Porque son cosas las cuales pueden ir conectadas. Un paciente puede tener una epididimitis acompañado de una hidrocele y todo lo relacionado, pero si te diste cuenta dentro de todo esto, la hidrocele también se puede deber a un muy buen golpe. Ahora, tú pensarás que con todo esto va a ser doloroso. Y no, la hidrocele es lo que lo vuelve algo peligroso dentro del contexto. No duele. Incluso para muchos pacientes puede ser como de, no, es que estuve muy malo 2 semanas y de la nada se quitó la infección, pero quedé como con un globo con agua. Algo que vale mucho la pena destacar es que la hidrocele suele ser más frecuente en el recién nacido o en personas mayores de los 40 años. Pero la presentación clínica es bastante benévola, ya que esto es un aumento del volumen que es indoloro. El principal síntoma de una hidrocele es que va aumentando de tamaño. Eso es lo principal. A esto también obviamente va a haber una sensación de pesadez. El paciente puede decir una sensación de tirón y con esto las variaciones de tamaño. Pero este se va a ver principalmente en el tipo comunicante, ya que en niños el hidrocele puede aumentar el tamaño durante el día y disminuir al acostarse, ya que el líquido regresa a la cavidad abdominal. Y el diagnóstico, como ya lo sabes seguramente, clínica más ultrasonido. En la ecografía escrotal, que es el estándar de oro, se confirma la naturaleza fluida de la masa y es crucial para visualizar el testículo subyacente. La ecografía ayuda a descartar otras patologías más graves como tumores testiculares o hernias inguinales. El pronóstico es muy bueno. Para los recién nacidos la resolución es espontánea, es completamente lo más normal del mundo. Pero para los adultos que requieren cirugía, el procedimiento también es altamente efectivo, con una tasa de éxito muy alta y una baja probabilidad de recurrencia. No suele afectar la función sexual ni la fertilidad. Así que la hidrocele se va a quitar completamente sola, solo si eres un recién nacido o un bebé. Pero ya de adultos sí es algo que se tenga que hacer un poquito más con cuidado. Ahora, las complicaciones de una hidrocele suelen ser raras, porque volvemos a lo mismo, es un aumento de tamaño, es algo muy escandaloso, es algo que, aunque no duela, te llama mucho la atención. Pero si se deja evolucionar, claro que llegamos a las complicaciones. Aunque son raras, pueden incluir la infección, como puede ser que el líquido de la hidrocele pueda llegar a infectarse, requiriendo antibióticos o drenaje urgente. Eso también puede llevar a hemorragias, incluso puede llevar a la atrofia testicular, que es extremadamente rara, pero puede ocurrir si la masa es muy grande y compromete significativamente el suministro de sangre al testículo. Y en todo caso, la recurrencia, ya que la hidrocele puede volver a formarse después de la aspiración simple. Por eso, la cirugía es el estándar de tratamiento definitivo. Y mira, hasta este momento tú ya puedes llegar a cualquier consulta del médico y decirle, doctor, ¿sabe qué? Me duele el testículo, este dolor empezó como una molestia, ahorita ya es algo más serio, me duele específicamente en esta zona o me duele en toda el área, he tenido fiebre o en todo caso no he tenido dolor, no he tenido molestias, pero ya siento yo un agrandamiento de tamaño y una sensación de pesadez. Con eso tienes más que suficiente para poder llegar a consulta, explicarle tal cual como te acabo de decir y que el médico diga un ultrasonido nada más para decir qué es lo que estamos haciendo. Pero nos falta hablar de dos condiciones que no solo van a afectar a la región testicular, sino que realmente pueden llevar incluso a la infertilidad o en el peor de los casos a un desenlace trágico. Vamos a empezar hablando de la famosa varicocele. Hace algunos días te hice un pequeño video cortito hablándote de lo que es la varicocele, porque sí, al final del día recuerda, el testículo tiene arterias, tiene venas, y estas venas, como cualquier vena de tu cuerpo, pueden llegar a hacer que las válvulas que están dentro de ellas no funcionen de la mejor manera. ¿Y qué ocurre si las válvulas de las venas no funcionan de la mejor manera? Se empiezan a inflamar y salen las varices. Así que sí,
Tú, como varón que me estás viendo, puedes llegar a tener varices en esa región tan valiosa del cuerpo del varón. Pero antes de que te me espantes, vamos a explicar por qué esto sí es importante y si es algo que deberías considerar para el tratamiento. La varicocele es la dilatación anormal de las venas del plexo pampiniforme, o sea, la red venosa que drena la sangre del testículo. Algo muy interesante es que se describe como si tomaras una bolsa de gusanos, porque literal, yo sé que quizás muy raro aquel que haya encontrado una bolsa de gusanos si les hayas hecho así, pero si llegas a sentir que se siente raro, quizá así lo puedas llegar a describir. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la varicocele? Porque muchas veces no da síntomas, no duele, quizá haya una leve sensación de pesadez, pero lo más característico es que incluso no siempre puede estar presente. E incluso depende del esfuerzo que haga el paciente. Hay pacientes los cuales van a tener la varicocele muy marcada, que no tienen que hacer ningún esfuerzo y se va a notar. Y hay pacientes los cuales tienen que hacer como si estuvieran levantando un objeto pesado para que protruya y se pueda llegar a sentir. Así que es asintomático y muchas veces esto es un hallazgo accidental, a menos que estemos hablando de la fertilidad del varón. Generalmente la varicocele va a ser eso, asintomática, pero puede haber una sensación de pesadez o un dolor muy sordo que empeora con el esfuerzo físico o al estar de pie por mucho tiempo y desaparece al acostarse. Para el diagnóstico sí se le va a pedir al paciente que haga un esfuerzo, que presione como si estuviera levantando un objeto pesado. A eso se le llama maniobra de Valsalva. Se le pide al paciente que puje y esto aumenta la presión abdominal, que hace que las venas varicosas se hinchen y se hagan más evidentes. Con todo esto, la ecografía Doppler va a ser muy importante, ya que confirma la dilatación de las venas, más de 3 milímetros de diámetro y un flujo retrógrado de sangre, especialmente durante la presión. Ahora, el tratamiento va a depender si estamos buscando fertilidad, si no estamos buscando fertilidad o si realmente causa dolor. Por eso decía que la varicocele muchas veces pasa desapercibida. Puede que la tengas, puede que no la tengas, pero si te afecta, hay que tratarlo. Si es asintomático o no hay problemas con la fertilidad, solo es observación. Pero si está indicado a la cirugía o la embolización, principalmente en pacientes cuando existe un dolor crónico o la infertilidad, y el objetivo es ligar o bloquear las venas dilatadas para redirigir el flujo. El pronóstico es muy bueno, ya que la cirugía puede mejorar la calidad del esperma en hombres subfértiles. Pero si no se llega a tratar, recuerda, la infertilidad masculina es la causa corregible más frecuente. Y a todo esto también puede llegar a una atrofia testicular por el aumento crónico de la temperatura debido al estancamiento de la sangre venosa. El por qué es importante hablar de la varicocele es porque es una condición muy frecuente que muchas veces pasa desapercibida hasta que el paciente quiere formar descendencia, en donde se da cuenta que hay que corregir por parte del paciente. Porque si te diste cuenta, hablamos de fiebre, hablamos de dolor, hablamos de molestia, hablamos de que hay cosas que se pueden tratar con medicamentos, hay cosas que solo en ciertas situaciones requieren cirugías, pero hay una cosa que no te he mencionado y eso sería, ¿qué tal si tú dentro de tu exploración te empiezas a tocar y todo lo demás, sientes una pequeña bolita? Lo primero que te va a asustar es decir, ¿duele o no duele? Lo segundo que te va a asustar es si lo googleas, porque esa pequeña bolita puede significar algo muy grave o puede ser algo completamente benigno. Y por eso quiero hablarte del cáncer testicular, porque ya sabemos que el principal cáncer en el hombre es el cáncer de próstata, pero ese se va a ver principalmente en personas arriba de los 40 años. Antes de los 40 años tenemos un gran margen entre los 15 y los 35 años en donde el principal cáncer es el cáncer testicular. Ahora, no es tan frecuente, pero sí es el principal tipo de cáncer que podemos encontrar en un paciente joven. Y eso es lo que lo vuelve muy importante. El cáncer testicular es un crecimiento maligno, generalmente relacionado a algo conocido como las células germinales que se originan en el testículo. Es un cáncer sólido más común en hombres de 15 a 35 años. Aunque la causa es desconocida, está fuertemente ligada con los factores de riesgo. Alguno de los más principales es la criptorquidia, que esto quiere decir que el testículo durante el desarrollo no descendió al saco escrotal. Es el factor de riesgo más significativo, aumentando el riesgo de 3 a 5 veces. También el antecedente familiar, principalmente la historia de cáncer testicular en un familiar de primer grado. Y con esto hay otras causas como el síndrome de Klinefelter, que bueno, es algo un poco más raro. Pero aquí la clínica va a ser todo, porque ¿qué es lo que se va a sentir en un cáncer testicular? Una bolita que no causa dolor, que puede ser como si tuvieras una piedrita, así se describe, de consistencia pétrea, el cual quizá te dé una sensación de pesadez, pero lo más importante es eso, no causa dolor hasta que la cosa ya es muy grave. Lo que se siente es una masa indolora, un bulto, nódulo o una hinchazón firme e indoloro,
en uno de los testículos. Esta es la presentación más importante y la razón de la autoexploración testicular. La ecografía escrotal es la herramienta de elección para visualizar la masa sólida dentro del testículo y ayuda a determinar el tamaño y la extensión. Y a esto los marcadores tumorales, como puede ser la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana en su fracción beta y lactato deshidrogenasa. Si te diste cuenta, lo más importante para poder detectar un cáncer testicular a tiempo es que tú te toques, que tú te conozcas y que puedas decir, esta bolita no estaba aquí. Y bueno, acudas con el médico. Ahora, el cáncer testicular es uno de los únicos tipos de cáncer que se pueden curar con una cirugía, incluso en etapas que no son tan tempranas. Ya si está muy avanzado y hablamos de metástasis, pues bueno, ya es otro pronóstico. Pero esa es una gran ventaja respecto al cáncer testicular. Se puede curar. El pronóstico es excelente si se detecta a tiempo. La tasa de curación supera el 95% en estadios tempranos y son muy altas incluso con algún tipo de metástasis. Y las complicaciones son raras. El riesgo de infertilidad post-tratamiento, la necesidad de reemplazo de testosterona solo si se extirpan ambos testículos y la complicación más temida son las metástasis. Pero son tratables. Quizá cuando entraste a este video no conocías la mayoría de las palabras que dijimos el día de hoy, pero la intención de este video era eso, que las conocieras, que te dieras cuenta de la importancia de la autoexploración, que aunque no hay un programa que se llame tal cual como prevención del cáncer testicular, tú solito, desde tu regadera, una vez al mes, puedes estar lavándote, limpiándote y de repente vamos a ver qué se siente, vamos a ver que todo esté normal y si todo está normal, increíble. Pero si llegas a sentir algo un poco extraño, un aumento de tamaño, un dolor, algo que no era normal, es suficiente motivo para que llegues con el médico y ahora que viste este video hasta le puedes describir un poco más sencillo el yo creo que es esto. Pero bueno, eso ya va a depender completamente de tu doctor. Y pues bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y que te des cuenta que la salud masculina muchas veces puede ir hacia la parte física, hacia la parte mental, hacia la parte de hormonas, pero vamos a iniciar por lo que es básico, el conocerte, el ubicarte y con todo eso saber qué está bien y qué no es tan normal. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar y si tienes alguna pregunta, por favor, acércate con tu médico. Que si tenías la duda, el especialista en el caso de la salud masculina, el urólogo. Pero bueno, eso era lo que te quería platicar el día de hoy.